Bueno, pues buenas noches a todos. El día de hoy estamos en nuestra sesión número 4, que hoy vamos a ver ya el proceso de cómo se hace la liberación, tanto en personas como en lugares. Entonces, te pido ahí que por favor pongas tu libretita, sigues apuntando todo. Es muy importante este proceso que lo tengas bien claro. Y también tu Biblia, si la tienes por ahí, para que juntos estemos buscando y leyendo los pasajes bíblicos que vamos a estar viendo en esta sesión. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo tome control de esta sesión. ¿Ok? Entonces, acompáñame. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús, Señor, dándote gracias por estos momentos, por este taller que tú permites que tengamos, Señor, en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tú traigas revelación, Señor, a nuestras mentes, Padre, que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes, despejes todo el ambiente espiritual, Señor, para que la información pueda llegar correctamente a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, y podemos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tú quites toda distracción, tú quites toda falla técnica y que tú uses mi boca, Señor, en esta noche y que toda palabra que salga de mí, Señor, sea dirigida por ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Y bueno, pues ahora sí, ya hemos visto en las sesiones pasadas, ¿verdad? Todas las puertas que se abren, bueno, la mayoría de las puertas que se abren a Satanás, ¿verdad? Dándole derecho legal para que pueda pues atacarnos, ¿verdad? A nuestra vida, ya sea por perturbación, por maldición o posesión demoníaca, ¿verdad? Vamos a seguir viendo en las próximas sesiones más a detalle otras formas, ¿verdad? Engaños de Satanás que usa aún en las iglesias, prácticas en las iglesias que se hacen que en realidad no son bíblicas y Satanás está usando estas prácticas, ¿verdad? Como engaño también dentro de las iglesias. Entonces vamos a seguir viendo más cosas, ¿verdad? De engaño que Satanás está usando, pero en esta sesión ya vamos a ver el proceso de liberación, porque ya a lo que hemos visto hasta este momento, ya me imagino que algunos de ustedes ya tienen ya hay por ahí una lista o un listón, o sea, una lista grande de todas las cosas, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les ha estado revelando. Yo les animo a que en sus tiempos devocionales, ¿verdad? Sigan pidiendo al Espíritu Santo que les revele, ¿verdad? Todas las cosas, objetos en su casa, algún pecado oculto, ¿verdad? Que Dios pueda traer a la luz y ustedes puedan completar esa lista, ¿verdad? Aún haciendo su tarea de investigación, como en el taller de sanidad, ¿verdad? Con su familia, con para los que tengan sus papis todavía vivos o con sus hermanos, con sus tíos, ¿verdad? Que puedan hacer su tarea de investigación para saber si hay alguna maldición generacional por ahí que tengan que ustedes que cortar, ¿verdad? La familia, en el caso de nuestros hijos, la familia de los dos, ¿verdad? Hacer la tarea de investigación para ver qué es lo que se tiene que cortar también con sus hijos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a seguir, nos habíamos quedado, ¿verdad? En la parte de que es bien importante que para que una persona pueda ser liberada, tiene que primero nacer de nuevo, ¿verdad? Necesita pertenecer al reino de Dios para poder hacer este proceso de liberación, ¿verdad? Porque antes de que si tú no haces esto, antes de que tú naces de nuevo, pues entonces tú no perteneces al reino de Dios, tú perteneces al enemigo, ¿verdad? Esto lo vemos en Efesios 2:2, que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia, ¿verdad? También lo vemos en Hechos 26,
versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, ¿verdad? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿verdad? Entonces, si una persona no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, no ha rendido su vida a Jesús, entonces no pertenece a Dios, no pertenece al reino de Dios, sino pertenece al reino de Satanás, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer una liberación completa, digamos que efectiva, porque acuérdense que hay una advertencia, ¿verdad? Cuando no es cristiano, cuando una persona no es cristiana, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Jesús decía a la gente que le rechazaba, ¿verdad? En Juan 8:44 vemos que decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre es lo que queréis hacer, ¿verdad? Cuando nosotros, antes de haber conocido al Señor Jesús en nuestro corazón, lo único que queríamos hacer pues era nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, así es como te identifican, como un hijo de Satanás, ¿verdad? Si no eres de Dios, entonces eres de Satanás. No hay como que un intermedio, solamente hay como dos bandos aquí, ¿verdad? Si no eres de la familia de Dios porque no has recibido a Jesús en tu corazón, entonces eres de la otra familia, ¿verdad? Que es la de Satanás. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Mucha gente viene conmigo y me dice, ay, pero es que todos somos hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Solamente, como dice aquí en Juan 1:12, a los que le recibieron y creen en su nombre, ¿verdad? Todos los demás son criaturas, ¿verdad? Porque son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero de la familia de Satanás hasta el momento que una persona recibe al Señor Jesús en su corazón, ¿verdad? Dice Romanos 6:16, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia, ¿verdad? Aquí nada más hay dos. Si eres hijo de Dios y es porque ya entregaste tu vida a Jesús y entonces quieres obedecerlo, ¿verdad? Dice que a los que aman a Dios lo obedecen, ¿verdad? Su palabra y eso nos lleva a la justicia, pero si no, entonces quieres seguir en el pecado, que la cual te lleva a la muerte, ¿verdad? No hay como que un punto intermedio, ¿verdad? Entonces, solo cuando una persona recibe a Jesucristo pertenece al reino de Dios y también solamente así es verdaderamente libre, ¿verdad? Cuando una persona es hijo de Dios, es cuando recibe a Jesús y Él es el único que lo puede hacer libre. Mientras que no reciban al Señor Jesús en su corazón, no son verdaderamente libres, como dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Solamente a través de Jesucristo es el único que nos puede dar la verdadera libertad. Y en cambio, hay un peligro muy grande si esa persona o tú mismo, ¿verdad? No ha recibido al Señor Jesús en tu corazón. Es muy peligroso cuando se hace una liberación a una persona. ¿Y por qué? Creo que la vimos en la sesión pasada, pero la quiero decir otra vez hoy porque es una advertencia, ¿verdad? Que dice en Mateo 12, del 43 al 45. No sé si alguien me pudiera hacer el favor de leerlo. Mateo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va
y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así es. Entonces ahí es una advertencia, ¿verdad? Para las personas que no han recibido al Señor Jesús en su corazón, que cuando alguien se libera pero no cree al Señor, entonces su situación se empeora 7 veces, se multiplica 7 veces, ¿verdad? Y esto es porque pues no tienen al Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Señor Jesús, tú recibes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda, ¿verdad? A redarguir tu corazón, a arrepentirte si tienes algún pecado por ahí pendiente que no lo hayas confesado, ¿verdad? Y entonces esa persona vuelve a abrir puertas y puede que esas puertas sean aún mayores, acompañados por más demonios, ¿verdad? Los demonios actúan como que por familias, ¿verdad? El mayor y sus hijitos, para que me entiendan. Entonces, si tú no te arrepientes genuinamente, entonces esos demonios se traen, haz de cuenta que a sus hijitos, ¿verdad? Entonces, ya no nada más va a ser uno, sino aquí, según lo que acabo de leer, son 7, ¿verdad? Se multiplica 7 veces. Entonces, es por eso el peligro de si una persona no es cristiana, hay un peligro cuando se le hace una liberación, ¿verdad? Entonces, si una persona no es cristiana y tú, por más que tú le quieres ayudar y por más que tú quieres, ¿verdad? Que todo, si esa persona no quiere recibir al Señor Jesús, no quiere entregar su vida, pues mejor ni le muevas, ¿verdad? Porque la verdad, en vez de ayudarle, lo vas a poner en una situación peor, ¿verdad? Porque pertenece legalmente a Satanás, ¿verdad? Y no se le puede quitar la base legal al menos que esa persona no decida hacerlo. Y como sabemos, Dios es un caballero, ¿verdad? Que nos respeta mucho nuestro libre albedrío, ¿verdad? No se puede hacer la persona manita de puerco, ¿verdad? Ni nada de eso, así no funciona. Esa persona tiene que decidir primero entregar su vida al Señor, ¿verdad? Para poder ser liberada, ¿verdad? Eh, es como ellos pertenecen, como habíamos dicho, si no pertenecen al reino de Dios, pertenecen al reino de Satanás, es reino de las tinieblas, ¿verdad? Y Satanás en realidad tiene libre operación sobre ellos, ¿verdad? Es libre operación, actividad para hacerlo en ellos. Entonces, el derecho legal es la base que Satanás tiene para tomar territorios y establecer en ellos su gobierno de maldad. Y si eso no se puede quitar a una persona que pues está en sus territorios, está en su reino, ¿verdad? O sea, primero tiene que convertirse. Entonces, ese es el primer, digamos que paso, la primer cosa, ¿verdad? Que se tiene que hacer, que es bien importante asegurarnos que si para hacer una liberación tiene que primero nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, espero que quedó claro o si tienen alguna duda, por favor, vayan apuntando ahí en el chat. Bueno, esto ya lo vimos. Primer paso, entonces, para que lo apunten, es que asegurarnos que esa persona tiene que nacer de nuevo. El segundo paso es pedir perdón, ¿verdad? Por nuestros pecados, ¿verdad? Como dice aquí, si un pecado le abrió la puerta a Satanás, se tiene que cerrar esa puerta confesando ese pecado, ¿verdad? Cuando pecamos, nuestra desobediencia le da a Satanás el derecho de atacar nuestras vidas. Habíamos dicho que se abren varias puertas, ¿verdad? La principal es el pecado del ocultismo, que eso abarca muchas cosas, y habíamos dicho también que por pecados recurrentes, ¿verdad? Que lo hacemos muchas veces, pero también por pecados que no han sido confesados, ¿verdad? Que no nos hemos arrepentido. Le abres pues le das base legal a Satanás sobre tu vida, ¿verdad? Entonces, dice en Primera de Juan, si alguien me puede ayudar, Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10.
por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. Gracias, papi. Esto no le estaba, no crean que es una carta que le escribieron a la gente que no conocía a Dios, ¿verdad? Todos estos ya eran cartas que se le escribían a los cristianos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo, pues como cristianos, como estamos todavía en este mundo caído, seguimos pecando y por eso estamos todos en un proceso como de santificación, ¿verdad? Todos estamos en un proceso de santificación, que aquí el cristiano no te hace cristiano porque no pecas, ¿verdad? O tu salvación no fue porque ya vas a dejar de pecar, no. O sea, es un proceso de santificación, te hace cristiano porque te arrepientes, porque el Espíritu Santo te redarguye, ¿verdad? Cometes algo y la verdad ya no lo puedes hacer porque el Espíritu Santo ahí está recordando, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿verdad? Y está ahí contigo, ayudando a no pecar, ¿verdad? Pero aún si lo haces, pues pides perdón, tienes que confesar tu pecado, ¿verdad? Como dice aquí, y para que Dios entonces siga limpiando nuestros pecados, ¿verdad? Como dice también en 1 de Juan 2, del 1 al 2, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, sabemos que si llegamos a pecar, tenemos que pedir, confesar nuestros pecados para que Jesús nos perdone, ¿verdad? Y ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que todos los días hacerlo, ¿verdad? Todos los días, para que nuestras vestiduras, ¿verdad? Siempre estén blancas, sin mancha, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, y que Dios nos encuentre siempre, pues lo más dignos para Él, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través de este proceso de pedir perdón, ¿verdad? Y sabemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, es importante que tú pidas perdón, no nada más así como en general, ¿verdad? No es así como que pido perdón por todos mis pecados, no. Es importante que tú pidas perdón de forma específica, ¿verdad? De forma particular. Eh, Porque, por ejemplo, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros recibimos un perdón general, ¿verdad? Ahí sí Dios nos limpia, ¿verdad? De todos nuestros pecados, pero nos va mostrando en nuestro caminar, ¿verdad? Conforme vamos leyendo la palabra de Dios y estamos viendo, ¿verdad? Vemos cómo todos atravesamos por un proceso de santificación y todos seguimos todavía ahí, ¿verdad? Nadie se puede decir que ha llegado a ser el hombre perfecto, el hombre sin pecado, ¿verdad? Estamos todos en un proceso de santificación. Entonces, cuando el Señor Jesús de repente permite que tú estés en diferentes situaciones, te confrontes con diferentes personas aún, ¿verdad? Que dices, ay Dios, pero pues se supone que ya no debo ser así, ¿verdad? Si Dios te lo está revelando y lo está trayendo a la luz, es precisamente para lidiar contigo ese pecado en particular, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que era muy orgullosa, ¿verdad? Que sigue siendo orgullosa aún cuando ya haya aceptado al Señor Jesús en su corazón. Es importante que si el Espíritu Santo ya te reveló ese orgullo que tú tienes en tu corazón, que sabes perfectamente que no debes de ser, entonces lo confiesas, ¿verdad? Ante Dios. Y así le quitas
base legal también a Satanás para que no trabajes sobre ese orgullo en tu vida, ¿verdad? Entonces, el perdón general sí lo obtenemos cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, pero es importante también irnos pecado por pecado, ¿verdad? Siempre evaluando, ¿verdad? Que todo, cada cosa que haya en nosotros, algún pecado, ¿verdad? Eh, que no le haya dado derecho legal al enemigo, ¿verdad? De nuestra vida. Cualquier pecado no confesado, cualquier desobediencia, aún en nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero que ahorita estamos aprendiendo y nos lleva a tener puertas abiertas al enemigo, ¿verdad? Hay que estarlas por eso les decía yo apuntando, ¿verdad? Porque entonces nos hacemos conscientes de todas las puertas abiertas que por nuestra ignorancia no sabíamos, pero ahorita lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Un arrepentimiento sincero siempre le quita cualquier derecho legal al enemigo, ¿verdad? Así que siempre tenemos que revisar nuestro corazón, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, escudriña mi corazón, ¿verdad? Las cosas que dices, aún los pensamientos, ¿verdad? Acciones, ¿verdad? Cuando usted se arrepiente a Jesús, lava sus pecados y remueve cualquier autoridad que el enemigo tenga sobre ti. En primera de Juan 1:9 que acabamos de leer, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es bien, bien importante que si tú tienes algún pecado no confesado, que no hayas pedido perdón, le pidas perdón a Dios para que entonces ya no le des esa área, ¿verdad? No la dejes abierta, esa puerta, para que Satanás pueda eh, venir a no sé, tanto atormentarte como base legal, ¿verdad? Muchas veces pecados que no hemos confesado ante Dios, que no nos hemos pedido perdón en específico, luego Satanás lo usa también para venir a recordarnos, ¿verdad? Y atormentarte con ese pecado. Entonces, también por ahí trabaja Satanás muchas veces. Entonces, por eso es bien, bien importante de poder siempre confesar nuestros pecados, desde acordarnos desde chiquitos, ¿verdad? Incluso, para poderlos confesar y que Dios nos perdone, y entonces eso le cierra la puerta totalmente a Satanás de cualquier cosa que quiera hacer en esa área de tu vida, ¿verdad? Por eso es bien importante investigar, ¿verdad? Investigar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a recordar, ¿verdad? Cualquier pecado oculto, ¿verdad? Que no haya salido a la luz, porque el enemigo sí sabe, ¿verdad? Y mientras que tú no pides perdón, él tiene todavía, pues, permiso legal, ¿verdad? Puede ser ejemplos, como lo vimos la sesión pasada, relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, que tú hayas tenido, ¿verdad? Tienes que pedir perdón. Todas las relaciones fuera de matrimonio son pecado que abren puertas a Satanás, ¿verdad? Y quiero aclarar este punto. El hecho de que tú vivas con una persona no te hace estar en un matrimonio, ¿verdad? No, eso es unión libre, ¿verdad? Que no es fornicación. Lo que eso se le llama fornicación, ¿verdad? Cuando una persona se va a vivir junta con una casa, ahorita las personas dicen, ah, ya es mi esposo, ya es mi esposa. Y no es así. Si tú no has casado legalmente, ¿verdad? No estás casado. Y eso se llama fornicación y eso es un pecado, ¿verdad? Que hay que pedir perdón por eso, ¿verdad? Solamente quería hacer esa aclaración que era importante. Alguna falta de perdón, ¿verdad? Alguna falta de perdón, mentiras, maldiciones, ocultismo, como ya lo vimos, ¿verdad? Idolatría y todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es importante que tú le quites ese permiso legal a Satanás por medio de la confesión. Tú tienes que pedir perdón a Dios para que entonces Dios pueda perdonarte,
¿verdad? Y pedirle también, ¿verdad? Al Espíritu Santo que te ayude a ya no volver a hacerlo, a abandonar esos pecados, ¿verdad? Que a lo mejor mucha gente lo viene arrastrando desde antes de ser cristiano, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 12, versículo 21, dice, así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedare entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¿Verdad? Justo lo que estamos hablando ahorita. Entonces, es importante, hay mucha gente que lo sigue practicando. No, pues así he estado todo el tiempo y hasta se acostumbraron y no lo ven como pecado, pero sí, sí es pecado. Entonces, por eso es importante arrepentirnos, confesar todos esos pecados y no hacerlos, no volver a hacerlos, ¿verdad? No seguir haciéndolos, porque entonces es como que, sí, cierro la puerta, pero la vuelvo a abrir. Y así, y esto no es un juego, ¿verdad? O sea, con Satanás no se juega. O sea, si tú le pides perdón, bueno, pero al rato vuelvo otra vez, no, ¿verdad? Por eso es bien importante que tú le pidas al Espíritu Santo que te ayude, ¿verdad? Porque no podemos solos, ¿verdad? Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, de todo, para que entonces podamos realmente resistir al diablo, toda tentación que nos quiera poner, ¿verdad? Entonces, si tú ya identificaste algún pecado que el Espíritu Santo ya te lo haya revelado, es importante que te arrepientas, lo confiesas y pidas perdón, ¿verdad? Y no seguir arrastrando todos esos pecados y seguirlas haciendo, ¿verdad? Aún con nuestros pensamientos, ¿verdad? Que estamos batallando con pensamientos, ¿verdad? Es importante que todo pensamiento sea sujeto a Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es importante que todos los días, eso es algo de todos los días, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, pedir perdón y sobre todo pecados como los que estamos viendo en este taller, ¿verdad? Santiago 4, del 8 al 9, si alguien pudiera leerlo, por favor. Aquí Santiago le está hablando a los cristianos. Santiago 4, del 8 al 9. ¿Quién lo tiene por ahí? Dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así es. Está así muy claro, ¿verdad? Que la tienes en otra versión, pero como quiera es la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Que tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos, purificando nuestro corazón, ¿verdad? Y arrepentirnos de todos los pecados que hemos tenido, eh, que Dios nos siga revelando, ¿verdad? Para que podamos pedir perdón y no quitarle totalmente todo base legal a Satanás sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y es muy, muy importante que no lo hagas. Te pido perdón porque así lo hacemos en nuestra ignorancia, lo hacemos, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, ¿verdad? Acuerdo que así yo antes oraba porque no sabía. Por todo lo malo, tú ya sabes, Dios, tú ya sabes. No. Es importante que lo digas por su nombre, ¿verdad? Si cometiste el pecado de fornicación, te pido perdón, ¿verdad? Y más adelante vamos a ser aún más específicos, porque no nada más es en el caso de fornicación, es por haberme metido con tal persona, ¿verdad? O sea, ponerle su nombre, ¿verdad? Porque es importante, entre más específico tú seas, mejor es porque entonces le quitas base legal totalmente, ¿verdad? Tanto la unión que hubo con esa persona indebidamente también, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo también no nada más vas a pedir perdón, sino también todos los espíritus relacionados con esa persona en específico se salgan de tu vida, pero no me quiero adelantar. Es bien importante que les quede bien claro este punto
de que no es como que, como decíamos cuando jugamos por ti, por todos mis amigos, no es así, ¿verdad? Es específico, ¿verdad? Cada pecado por persona, dependiendo del pecado, o sea, lo más específico que seas, porque así le quitas totalmente la base legal a Satanás. Y sobre todo, es importante que lo confieses con tus labios, que lo hagas audiblemente. O sea, ahí enciérrate, que si no quieres que nadie te escuche, enciérrate en tu cuarto, ¿verdad? Pero es importante que lo hagas audiblemente porque pues, los demonios no son omniscientes. Ellos no leen tu mente, ¿verdad? Ellos no pueden leer nuestras mentes. Entonces es bien importante que puedan también escucharte para que digan, ya no podemos hacer nada y ya no cerró las puertas, ¿verdad? Ya esta persona ya pidió perdón, ¿verdad? Ya se confesó ante su padre, ¿verdad? Es importante hacerlo audiblemente, no así, si el Señor conoce nuestros pensamientos, es el único, pero el diablo lo tiene que saber. Entonces, cuando tú te confieses ante Dios y le pides perdón, es importante que lo hagas audiblemente, ¿verdad? Para que los demonios también te puedan escuchar y puedan escuchar la decisión que tú has hecho, ¿verdad? La confesión que tú has hecho. Entonces, ese es un punto muy importante. Y la tercera cosa, el tercer punto, bueno, perdón general, perdón particular, ya lo vimos, es usar la autoridad de Cristo. Ay, bueno, aquí hay varios pasajes que nos van a ayudar. Con tu palabra, ¿verdad? Ordenas al demonio que entró en ti, que salga en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, Jesús también nos dio autoridad para ordenar a los demonios que salgan de nosotros, ¿verdad? Por eso les decía al principio, tú te puedes autoliberar, no necesitas en realidad de alguien que venga y te libere, ¿verdad? Porque tú lo puedes hacer, porque como hijos de Dios tú tienes esa autoridad, y aquí lo vemos en Marcos 16:17, que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? También aquí en Lucas 10:19 dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño, ¿verdad? También lo vemos en Mateo 10:1, que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Entonces, así como a los discípulos y todos, también tú y yo, si tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, tú también eres hecho hijo de Dios y entonces tienes también esa autoridad para poder echar fuera demonios, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús es muy importante, ¿verdad? Cuando tú ya pediste perdón, ¿verdad? En lo particular, como lo acabamos de ver, ya le quitas la base legal al enemigo, ¿verdad? Ya no tiene el dominio sobre ti en esa área en específica, ¿verdad? Para eso, entonces, tienes que hablarles a los demonios, porque como acabamos de decir, no leen pensamientos, ¿verdad? Y tienes que decirles que se vayan, ¿verdad? Ya no se hacen automático, no es que, bueno, ya le pedí perdón a Dios, hasta aquí, no. Ahora, una vez que le hayas pedido perdón a Dios y haber confesado tu pecado en específico, ahora le tienes que decir que a los demonios que se vayan de ti, ¿verdad? Que los salgan fuera. Es como, ¿saben ustedes cómo los paracaidistas, no los que vuelan, sino los que toman una posesión de una casa, ¿verdad? Que se apoderan de repente, llegan a una casa, no sé cómo les llaman allá en México, si así es la misma palabra, paracaidistas. Llegan a una casa, ¿verdad? Que encuentran vacía y me río porque es muy representativo a lo que está pasando en el mundo espiritual cuando una persona un demonio posesiona una persona, ¿verdad? Porque encuentran una casa vacía los paracaidistas y dicen, aquí mero, ¿verdad? Me meto y ya, no hay ni cómo sacarlos, ¿verdad? Ya se creen dueños de la casa, se creen dueños, se posesionan y actúan como si fuera su casa,
Llega un dueño, ¿verdad? Y no los puede sacar. Entonces, ese dueño tiene que usar la autoridad, ahora sí, legal, para que con papelito, ¿verdad? Y con la autoridad, entonces los pueda sacar de su propia casa, ¿verdad? Es un muy buen ejemplo porque es exactamente como funciona aquí. No es nada más de que pedir perdón y confiesas tus pecados, sino tienes que usar la autoridad para ordenarle a los demonios que salgan de tu vida, ¿verdad? De la misma manera de este ejemplo, ¿verdad? Entonces tienes que hablarles y tienes que decirles, porque como sabemos, no leen tus pensamientos, ¿verdad? En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los demonios. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo hagas audiblemente, porque los demonios no leen pensamientos, ¿verdad? Ni tampoco con señas, ¿verdad? O sea, claro que Jesús les pudo haber dicho con los ojos, váyanse o no sé, pero no, él les ordenó, ¿verdad? Les ordenó con palabras, ¿verdad? Es importante. Eh, dice Primera de Corintios 2:11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, el único que puede conocer tus pensamientos es Dios. Él, acuérdense que ya habíamos hablado en la primera sesión, Él es el único omnisciente que conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si hay una persona que te dice, no, pero es que si yo, los demonios y yo, sí me leen mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, aguas, porque si un demonio está leyendo tus pensamientos, es porque entonces ese demonio está poseído en ti. Solamente así puede leer tus pensamientos, que hay una posesión en esa persona, ¿verdad? Y es cuando es lo que se le llama telepatía, ¿verdad? Esa es la telepatía que les decía que desde que conocí esto, ya mejor ya no digo que nos telepateamos, porque ignorantemente se usa mucho esa frase, pero en realidad una telepatía es cuando un demonio está dentro de ti y entonces se comunica con otros demonios y entonces es la única manera que sí se puede comunicar. Pero eso solamente cuando una persona está poseída, ¿verdad? Es cuando entonces esos demonios sí pueden leer tu pensamiento. Entonces, si tú dices que los demonios sí leen tus pensamientos, entonces definitivamente hay una puerta abierta y que debe de haber liberación, ¿verdad? Porque hay una posesión. Entonces, si no, ¿verdad? Tienes que decirlo audiblemente, como quiera, aunque hubiera eso, tendrías que decirlo audiblemente, ¿verdad? No es por pensamiento, como quiera también, aunque estés poseído, tiene que haber una orden audible hacia esos demonios que salgan de ti, en el nombre de Jesús, ¿verdad? No tienes que gritarlo, ¿verdad? Muchas personas gritan y todo, no, o sea, ellos tienen un oído muy finito, créanme, ellos hasta los murmullos, con que sea murmullo, ellos escuchan perfectamente, ¿verdad? No les tienes que gritar, ellos te escuchan muy bien. Vemos varios versículos en la Biblia, varios ejemplos de eso, ¿verdad? Marcos 9:25 que dice, al ver Jesús que agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Este ejemplo ya lo hemos visto, ¿verdad? Que no era de enfermedad, era un espíritu maligno que le estaba provocando sordera y mudera, se dice, ¿no? Sordera y mudo. Sí, a la persona. Entonces, eran espíritus. Mudez. Ándale, mudez. Mudera no se dice. Es sordera y mudez, ¿verdad? Que provocaban a estas personas por unos espíritus. También en Hechos 16:18 vemos otro ejemplo que dice que era con Pablito, ¿verdad? Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, ¿verdad? ¿Cómo lo ordenaban en el nombre de Jesús a todos los espíritus malignos que salieran de las personas, ¿verdad? Pero eso sí, tienes que ser muy específico
cuando tú ordenes a los demonios, ¿verdad? Como en este caso que dijo Jesús, al espíritu de sordo, espíritu mudo, ¿verdad? Te ordeno que salgas. Tienes que decirlo con nombre, no de que espíritu maligno, no, o sea, tienes que decir lo más específico posible de acuerdo al pecado que acabas de confesar, sabes cuál es el espíritu, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos diciendo de la fornicación, ¿verdad? Todo espíritu demoníaco que se haya entrado dentro de mí por tener relaciones con fulanito de tal, le ordeno que salga de mí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así de específico tenemos que ser, ¿verdad? Y si fueron varias personas, pues varias personas lo tienes que hacer. Espíritu demoníaco por haber tenido relaciones sexuales, por sutanito, le ordeno que salga de mí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Esa es la forma específica, correcta, que tú tienes que ordenar que se vayan de ti, ¿verdad? Si jugaste la Ouija, por ejemplo, cuando eras chiquito, espíritu demoníaco que entró en mí por jugar la Ouija, le ordeno que salga fuera de mí en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, así específicamente se tiene que hacer, y así por cada pecado confesado, el espíritu asociado con ese pecado, hay que decirle su nombre y que se salga fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces es bien importante ser específicos. Los demonios no entienden, ay, sí, por todos, y no. Es específico para que entonces salgan, ¿verdad? Y es importante, por eso es bien importante que tú hagas tu lista, ¿verdad? Lo más específico posible, porque si te falta, muchas veces dicen, ay, no, pero es que todavía siento perturbación, o todavía me siento mal, o es porque faltan todavía pecados. Muchas veces es porque faltan todavía pecados por confesar, ¿verdad? Que todavía hay una base legal ahí a un demonio, ¿verdad? Que no se haya hecho con todas las áreas, ¿verdad? En tu vida en las que estuviste involucrado, pecando o algún área de ocultismo. Entonces ahí hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que te ayude, hay que te revele cosas ocultas, ¿verdad? Que tengas que hacer. Es bien importante que hay veces, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que se tiene que hacer oración y ayuno, ¿verdad? Para que entonces el Espíritu Santo realmente pueda revelarte eso que falta, ¿verdad? Que para que salga. Hay casos, ¿verdad? Que se necesitan más que fe y eso es ayuno y oración, ¿verdad? Porque hay demonios que se resisten en salir, ¿verdad? Y requieren un grado mayor de fe, ¿verdad? Un grado mayor de que tú te pongas, ¿verdad? En ayuno y en oración para que puedas ser liberado completamente, ¿verdad? En esos casos, yo te diría, bueno, solución 1 pudiera ser que llamaras a alguien, ¿verdad? Para que te apoyara, ¿verdad? Que tuviera la fe requerida para que entonces te pudiera ayudar a hacer la liberación. O 2, pues que te metas en oración y ayuno, ¿verdad? Como dice Mateo 17:21. Quiero leerlos. Mateo 17, del 14 al 21. Es un ejemplo que da la Biblia, ¿verdad? Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará.
y nada se os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Se los quise leer todo porque es un caso justo lo que estamos viendo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo o es por nuestra poca fe o por falta de ayuno y oración. Entonces, cuando una persona, tú ves que una persona está muy cargada, muy poseída, hermanito, póngase a orar, póngase a ayunar, ¿verdad? Porque solamente así se va a poder contra todas esas potestades, pero nada es imposible para Dios. En el nombre de Jesús sale todo demonio, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero también esa es una cosa que les quiero aclarar, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús no es una verita mágica. No es como que todos pueden usar el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y tienen que salir, ¿verdad? No, no se puede usar el nombre de Jesús en vano, no se puede usar el nombre de Jesús como una frase mágica, ¿verdad? No, o sea, no puede ser usado por cualquier persona. Y nos regresamos otra vez al punto número 1, por eso la importancia que es, primero, ser realmente un hijo de Dios para que tú puedas hacer esto, ¿verdad? Tienes que pertenecer al reino de Dios para poder usar la autoridad de Dios, ¿verdad? No cualquier persona tiene esa autoridad y tampoco la puede usar, ¿verdad? Si no has entregado tu vida a Dios, entonces, y estás usando el nombre de Jesús, te sale contraproducente. Chéquense lo que dice, si alguien lo pudiera leer, por favor, en Hechos 19, versículo 13 al 16. Hechos 19, versículo 13 al 16. Diecinueve, Uh-huh. 13 al 16. Así es. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sí, muchas gracias, Norita. Sí, no. Así que, o sea, ellos dijeron, sí, pues sí, aquí mismo quitamos a los demonios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Se les hizo muy fácil y pues que le dan la desconocida, los demonios, no lo conocían, ¿verdad? Y pues le fue como en feria por andar usando el nombre de Jesús así, de esa manera, sin pertenecer al reino de Dios, ¿verdad? Cuando tú te entregas a Jesucristo, Él te da como que un gafet de representante de hijo de Dios, ¿verdad? Y todos tenemos como un gafet que los demonios saben identificar cuando tú eres hijo de Dios y cuando no lo eres, ¿verdad? Entonces, cuando tú no eres un hijo de Dios y te atreves así como a liberar y que sí, no, porque no es por tus fuerzas, no es porque tú las puedes mucho, ¿verdad? Me ha tocado de que gente que dice, yo las puedo mucho y a mí Satanás me hace los mandados, o sea, pues no, ¿verdad? No es por ti, no es por tus fuerzas, sino porque eres un hijo de Dios y porque en el nombre de Jesús huyen todos los demonios. Es el gafet que te representa, digamos, ¿verdad? Todos tienen su gafetito cuando aceptan al Señor Jesús en su corazón y los demonios saben identificar muy bien, ¿verdad? Quiénes son. En verdad, tienes que tú tener una prueba de que eres realmente un hijo de Dios. Y ese es el sello, es un sello y ese es el Espíritu Santo que mora en ti. Cuando tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti y ese es el sello que te identifica como verdaderamente hijo de Dios, ¿verdad? En Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron,
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, ¿verdad? Solamente los verdaderos hijos de Dios que aceptan al Señor Jesús en su corazón son sellados, ¿verdad? Y son los que entonces tenemos el gafetito, ¿verdad? Que somos realmente hijos de Dios. Y si tú no estás sellado, por más que uses el nombre de Jesús, pues no te va a funcionar, porque los demonios ni te van a fumar, o sea, van a decir, ¿y esta qué? ¿Y esta qué? O sea, y te va a ir peor, porque ve cómo les fue a los de acá, a los judíos estos, se les fue como en feria, ahora los huyeron de la casa desnudos y heridos, ¿verdad? O sea, entonces, es muy peligroso usar el nombre nada más así, sino realmente lo usas quienes son realmente hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? En Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu de Dios vive en ti, se va a notar, va a haber frutos del Espíritu Santo en ti, y si no, no eres de Cristo. Entonces así es, como no eres de Cristo, por más que uses el nombre de Jesús, pues no te va a funcionar porque perteneces a Satanás, ya que todavía eres esclavo de Satanás, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es que Jesús tiene que venir a liberarte para que entonces puedas dominar sobre el enemigo, ¿verdad? Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nos identificamos que somos hijos de Dios? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? En primera de Juan 3, del 8 al 9, también dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿verdad? Entonces tus obras y tus frutos siempre van a reflejar si realmente eres hijo de Dios, ¿verdad? O no. Hay frutos que evidencian tu deseo de someterte a la voluntad de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Tú realmente quieres obedecer los mandamientos de Dios, tener los frutos del Espíritu Santo, y es la forma en que te puedes identificar como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante, esta parte es en verdad muy, muy importante. Dios, hay veces que da don de liberación a muchas personas, ¿verdad? Sí, es un don. A pesar de que todos tenemos autoridad, hay muchos que tienen ese don de liberación, ¿verdad? Y los dones son irrevocables, pero no nos podemos confiar aún en esos dones, porque aunque tengamos ese don, esos dones no aseguran una salvación, ¿verdad? Como dice Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso está muy, para la FD. Son fuertes declaraciones porque no te puedes confiar. Si una persona, aunque tenga don de liberación, de sanidad, de los dones, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya está asegurada su salvación, ¿verdad? Sino que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De permanecer en obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Es con lo que realmente nos identifica como hijos de Dios, ¿verdad? Haciendo, como dice aquí, haciendo la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, bueno, nomás quería resaltar ese punto. Entonces, esa es la forma que tú puedes hacer liberación en una persona, ya sea en ti, ¿verdad? Por eso decía que tú te puedes autoliberar, ¿verdad? Y tú mismo, con la autoridad que Dios te ha dado, poder
decir a los demonios que salgan de ti, ¿verdad? Y también puedes ayudar a otra persona siempre y cuando también haya hecho todas estas cosas, ¿verdad? Que te asegures que ya haya recibido al Señor Jesús en su corazón, que pida perdón en específico y ayudar a la liberación, ¿verdad? De esas cosas en específico. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Pueden ponerlo en el chat y lo podemos ver al final de la sesión. Pero con esto vemos el proceso de cómo liberarte, cómo hacer, realizar una liberación, ¿verdad? Punto número 1 es nacer de nuevo, ¿verdad? Como lo vimos aquí. Punto número 2, pedir perdón en específico. Punto número 3, usar la autoridad de Cristo, ¿verdad? Echando todos los demonios fuera, ¿verdad? Pero también es importante hacer liberación en lugares o casas, ¿verdad? Entonces también vamos a ver cómo se hace liberación en casas o lugares, porque aunque ustedes no lo crean, también hay lugares poseídos, ¿verdad? Así como los demonios se posesionan sobre personas, también se posesionan sobre casas, sobre lugares, ¿verdad? Por prácticas y pecados que se realizan en ese lugar, ¿verdad? Y el proceso es muy similar que se hace con una persona al que se hace en la casa, ¿verdad? Sí hay casas embrujadas, ¿verdad? Cuando te dicen, ay, es que en mi casa, y recientemente me han dicho mucho, en mi casa, de repente se abren las puertas, se cierran, se abren, se siente como que mala vibra, ¿verdad? Ya vimos que no hay ni malas ni buenas vibras, todos son demonios, ¿verdad? La cama se hunde, ¿verdad? Se mueven las cosas, se escuchan ruidos, ¿verdad? Hacen manifestaciones paranormales, ¿verdad? Todo eso sí existe, ¿verdad? Y no es que estén embrujadas, sino es que hay demonios habitando en esas casas, ¿verdad? Por las prácticas y pecados que se han realizado ahí. Entonces, la Biblia nos enseña que hay lugares que pueden ser habitación de demonios, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 18, versículo 2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿verdad? Vemos ahí como claramente dice que fue una habitación de demonios, ¿verdad? En este lugar se convirtió en un lugar de todo espíritu inmundo por los pecados que ahí se cometieron, ¿verdad? Y así como hay lugares que están endemoniados, poseídos por pecados, por rituales, aún por las objetos de contacto que ya hemos visto, ejemplos, ¿verdad? Si hay algún objeto de contacto en esa casa, le estás dando base legal a Satanás que entre a ese lugar, ¿verdad? Si alguien hizo algún pecado, ¿verdad? Algún ritual, alguna brujería, leída de cartas, todo lo que ya vimos de ocultismo se practicó en tu casa o en ese lugar, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de casas, ¿verdad? Puede ser cualquier lugar. Entonces, ya le abriste entonces derecho legal a Satanás, ¿verdad? Es parte como que de su territorio, ¿verdad? Y yo aquí también como haciendo esas cosas, le abres derecho legal a Satanás. Vemos como en Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, ¿verdad? Aquí vemos como cuando nosotros quitamos, cuando todos, así como los demonios entran por abriéndole base legal, la presencia de Dios se manifiesta cuando hay alabanza y adoración a Él, ¿verdad? Entonces, yo les invito, ¿verdad? Una vez que hayan hecho liberación y limpia ahí, ¿verdad? Limpiado todos los objetos, quitado todo, lo que no pertenece a Dios, ¿verdad?
que sus casas puedan ser altares de adoración y alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios en nuestras casas, entonces la presencia del Espíritu Santo está ahí en ese lugar, ¿verdad? Y no hay lugar para nada, ni para contiendas, ni espíritus de, no sé, de guerra, de cosas, ¿verdad? Que se quieran mantener. Es uno de mis mejores tips que les puedo dar, por decirlo así, que en verdad todo el tiempo estén alabando a Dios, y no nada más pongan alabanzas y ya, no, sino que ustedes lo hagan, que ustedes se tomen ese tiempo, ¿verdad? De poder alabar a Dios como familia, ¿verdad? Con sus hijitos, con sus parejas, con su esposo, ¿verdad? Que puedan tomarse noches de adoración, tiempos de adoración con su familia, ¿verdad? Y puedan dedicar su casa como altares de adoración a Dios, ¿verdad? Bueno, este es un paréntesis nada más que quería decirlos, porque es bien importante poder como dedicar nuestra casa, ¿verdad? Y que sea un altar de adoración a Dios, porque entonces el Espíritu Santo se mueve con libertad en ese hogar, ¿verdad? Pero es primero hacer la liberación de su casa y luego esto, porque si no, no fluye, ¿verdad? No fluye. Este nomás fue un paréntesis. Entonces, sigamos. Muchas veces me dicen, por ejemplo, que dicen, no, pero es que en mi casa se aparece, veo a mi abuelita que ya falleció, ¿verdad? Yo la vi como se apareció ahí, era mi abuelita, yo sé que era mi abuelita, pues déjame decirte, ¿verdad? Que ya la habíamos tocado también, pero los vuelvo a salir porque muchas veces la gente muy segura, ¿verdad? Es que sí, yo vi a mi abuelita que se apareció y todo, y hasta que me empezó a hablar. Y pues no, o sea, déjame decirte que pues no es tu abuelita, ¿verdad? O sea, no es tu familiar. O sea, las personas que ya fallecieron ya no tienen nada, ya no tienen ninguna injerencia en esta tierra, ¿verdad? Ya están o en el cielo o en el Hades esperando el juicio final, ¿verdad? Como lo vimos en la sesión pasada. Los muertos ya no están en esta tierra, ¿verdad? Si tú dices que ves a tu abuelita o ves a algún familiar en tu casa, es es una confirmación que son demonios, ¿verdad? En realidad es un demonio el que se está convirtiendo y que se está disfrazando de forma de abuelita, ¿verdad? Para engañarte, ¿verdad? Pero pues ahí, si tú has visto algo así, entonces apúntalo en la lista porque seguramente hay demonios ahí en tu casa, ¿verdad? um, Acuérdense lo que dice 2 Corintios 11:14, dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si, imagínense, si se disfraza de ángel de luz, pues claro que se va a poder también disfrazar de tu abuelita, de tu abuelito, de tu tío, de tu mamá, de tu papá, ¿verdad? Incluso hay, déjenme les digo, es muy importante, hay espíritus familiares, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Espíritus familiares te pueden dar información que solamente tú sabías, ¿verdad? Y así es como engaña mucho los demonios a las personas, diciéndote cosas que solamente tú sabías, como haciéndote creer que realmente son tus familiares, pero no, son espíritus familiares, así se les llama, pero son demonios, ¿verdad? Mucha gente cree y cae con esa trampa de Satanás diciéndoles, le dicen algún secreto familiar o algo que solamente tú sabías y ya por eso dicen, sí, es que sí es mi abuelita, porque fíjate que me dijo esto y esto, pero no, son espíritus familiares, ¿verdad? Son demonios los que te están hablando, ¿verdad? Entonces, si tú tuviste alguna de esa experiencia en tu casa o incluso tú, apúntala por favor en la lista. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Los únicos espíritus que andan vagando en el mundo, ¿verdad? Son los espíritus inmundos, no son los espíritus de tus familiares que fallecieron, son demonios, ¿verdad? Son demonios. Entonces, si tú viste algo de esos demonios en tu casa, ¿verdad?
perdón, si tú has visto alguno familiar en tu casa, entre paréntesis, ¿verdad? Son demonios. Entonces eso apúntalo porque eso hay que, en el proceso de liberación de tu casa, hay que ordenar que se salgan en el nombre de Jesús, ¿verdad? No puedes liberar un lugar que se va a utilizar para seguir haciendo pecado, ¿verdad? Es como cuando una persona se convierte, también tiene que convertir su casa. Junto, va todo, ¿verdad? No puede nomás la persona, sino también su casa, ¿verdad? Se debe de parar toda práctica de pecado que se realiza o se realizaba en esa casa, ¿verdad? Toda práctica de pecado tiene que pararse. No es como que, yo nomás, no, y ya en mi casa, no. Todo, si hay algún ritual, alguna práctica de pecado, fornicación, adulterio, pornografía, todos esos pecados se deben de parar, ¿verdad? De esa casa, porque si no, tú no puedes hacer una liberación porque practicando un pecado, ¿verdad? Es como una persona, le estás dando autorización a Satanás que siga moviéndose en esa casa también. Entonces, tiene que parar toda práctica de pecado que se realizaba en esa casa, ¿verdad? Y también, como habíamos dicho, todo objeto de contacto que le da derecho a Satanás a estar ahí se tiene que remover, quemar, ¿verdad? No me lo vayan a regalar, por favor, no lo regalen, porque nomás están transfiriendo demonios. Tienen que quemar todo objeto de contacto, ¿verdad? Todas las películas, todo series, libros, todo lo que ya hemos visto antes, ¿verdad? Obviamente todo, imágenes de idolatría, ¿verdad? Sea en estatuas, sea en barro, sea en porcelana, en cualquier material que sea, se tiene que quemar, se tiene que sacar. Todo lo que es referido al ocultismo, que ya lo vimos, se tiene que sacar, ¿verdad? Si quieres liberar una casa, no puedes liberarla si sigue habiendo ahí pecado, si hay ocultismo, si hay idolatría, objetos de contacto, todo eso debe de salir, debe de quemarse, todo, ¿verdad? Todas estas cosas les da base legal al enemigo para estar en ese lugar. Entonces, tienes que limpiar esa casa primero, ese lugar, y como les decía, así como tú limpias tu corazón y confiesas y todo, también la casa tiene que limpiarse de todo para poder ser liberada, ¿verdad? Entonces, el proceso de la liberación de una casa es, paso número 1, pides perdón. Ay, déjame aquí, ya se me congeló. Bueno, esto ya me había olvidado la presentación, perdonen, pero aquí estaba lo que les estaba diciendo. Ok, paso número 1, pides perdón por los pecados cometidos en esa casa, ¿verdad? En ese lugar. Quitas la base legal, ¿verdad? Y acuérdense, de forma específica, ¿verdad? Tienes que hacer tú, o sea, si de todos los pecados que tú hiciste y si tus hijos, todos los que viven en esa casa hicieron pecado, tienes que hacer tu trabajo de investigación para que se pida perdón por esos pecados, ¿verdad? Y que se deje de practicar, ¿verdad? Pide al Espíritu Santo que te revele, ¿verdad? Si hay algún pecado ahí, que se haya hecho en tu casa, para que tú puedas pedir perdón por todos los pecados practicados en esa casa, ¿verdad? Entre más específico seas, mejor, igual que con la persona. Paso número 2, oras y consagras el lugar. La Biblia enseña el uso del aceite, que es un símbolo que se usa para la consagración, ¿verdad? El aceite simboliza la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? El aceite se utilizaba mucho, por ejemplo, para consagrar en personas. Vemos varios ejemplos en Éxodo 28:41, en Marcos 6:13, en Santiago 5:14. Déjenme le leo uno. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? Echaba, en Marcos 6:13 dice, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y así vemos varios ejemplos de cómo el aceite es la única herramienta permitida para usar, para consagrar a las personas, ¿verdad? En Éxodo 28:41, que ya se los había dicho, es: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Usaban el aceite para consagrar a los sacerdotes, ¿verdad? Y también en cosas. En Éxodo 29:36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás al altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo, ¿verdad? Entonces, en los altares también se ungían para santificarlos en Éxodo 20:30. Y así hay muchos, en toda la Biblia vemos cómo el aceite se usa para consagrar tanto personas como cosas, ¿verdad? Entonces, cuando tú hayas pedido perdón, en segundo lugar es poder orar y consagrar ese lugar, ¿verdad? Apartarlo para Dios. Cuando tú consagras algo y lo unges, lo estás apartando para Dios, ¿verdad? Y tú te pones, ¿verdad? Puede ser cualquier aceite que esté consagrado, ¿verdad? Que nada más se utilice para eso, para consagrar esa casa para Cristo, ¿verdad? Vas orando, ¿verdad? Si puedes toda la casa, no es necesario untar así de que mucho, con poquito es suficiente, pero lo importante es que se haga, puertas, ventanas, instrumentos, todo, ¿verdad? Escaleras, todo lo más que puedas tú abarcar, empezar a orar, ¿verdad? Y ir ungiendo esa casa. También, si a lo mejor el Espíritu Santo, mientras que tú haces eso, te ves algún objeto y lo sacas, ¿verdad? En ese momento, o incluso te recuerda algún pecado, entonces pide perdón en ese momento. Muchas veces pasa, ¿verdad? Que mientras que estás haciendo eso, el Espíritu Santo te recuerda cosas y en ese momento también hacerlo. Y bueno, le pides al Señor, ¿verdad? Que la sangre de Jesús limpie todo y que la presencia del Señor cubra ese lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo segundo que debes de hacer, orar y consagrar ese lugar. Y lo tercero, usas la autoridad de Cristo, ¿verdad? Nuevamente, ahí, como lo hacíamos con las personas, usas la autoridad de Cristo para ordenar a todo espíritu inmundo, ¿verdad? En específico que haya entrado ahí por los pecados cometidos, que salgan de ese lugar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ser específico, ¿verdad? Específico, que todos los espíritus de fornicación, que por el pecado que se cometió aquí, salen de esta casa en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es bien importante ser lo más específico posible, ¿verdad? Y esto también lo puedes usar para mantener el lugar, el ambiente despejado, ¿verdad? Desde ahí si pueden ponerse, por favor. Gracias. Hay muchas veces, y lo digo para mantenerlo porque lo haces la primera vez, ¿verdad? Pero no crees que así ya se queda. O sea, hay muchas veces que recibimos muchas visitas en nuestra casa, ¿verdad? Que no vienen solas, vienen acompañaditas, ¿verdad? De demonios, ¿verdad? Y de repente ahí se quedan en la casa. Entonces, es la manera que tú tienes que hacer nuevamente este proceso en tu casa de liberación para que todos los demonios que entraron con tus visitas se vayan, ¿verdad? Y puedas mantener tu casa con el ambiente despejado, ¿verdad? Entonces es muy importante que se haga cotidianamente, ¿verdad? Digo, si no recibes en tu casa, bueno, pues como quiera, el ambiente, ¿verdad? Mantenerlo lo más
limpio ahí espiritualmente posible. Muchas veces, como decíamos antes, las personas no pueden conectarse con el Espíritu Santo, no pueden alabar a Dios en su casa, y muchas veces es por esto, ¿verdad? Que no se dieron cuenta que la visita que recibieron el fin de semana pues venía acompañado, ¿verdad? Entonces es importante mantener tu casa consagrada a Dios haciendo este proceso, ¿verdad? Pero también fíjense que hay personas, eh, aquí dice, ¿cómo lidias con los espíritus de personas en viajes astrales, ¿verdad? Los viajes astrales es un punto que también hay que tocarlo, es importante tocarlo porque resulta que pues los demonios se someten al nombre de Jesús, ¿verdad? En Santiago 2:19 dice, los demonios lo creen, tiemblan, ¿verdad? Tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús, pero las personas no. Y muchas veces los viajes astrales son personas, ¿verdad? Que viajan en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces es importante que puedas también pedirle a Dios que saque cualquier persona humana que esté en ese lugar por un viaje astral. Es importante que seas así de específico también, para que entonces Dios lo pueda hacer. Fíjese que hay un caso, ¿verdad? De unos misioneros que estaban en su casa, ¿verdad? Ahí, y contaban de eh, que habían, que habían hecho personas, ¿verdad? Eh, Viajes astrales en su casa, pero contaban estas personas que ya se convirtieron después, que no los dejaban entrar porque habían ángeles en esa casa de los misioneros, ¿verdad? Ellos querían hacer un viaje astral a esa casa para atacarlos y no pudieron porque habían ángeles ahí en su casa. Entonces, wow, cuando ves ese tipo de casos, tú dices, wow, la importancia que es, ¿verdad? Pedirle también a Dios que te ayude, ¿verdad? Y que pueda despejar todas esas cosas, en verdad que sí, yo creo que todas esas cosas pasan en el mundo espiritual, que gracias a Dios que no lo vemos, porque pasan muchas cosas que ni nos enteramos, pero que Dios ahí está manda a sus ángeles guerreros, a sus ángeles protectores, ¿verdad? Alrededor de nosotros, peleando por nosotros, protegiéndonos, ¿verdad? Y no dejar que todas esas cosas entren en nuestra casa, pero es importante que tú se lo pidas, ¿verdad? Entonces, es por eso tocamos este punto también, porque es importante hacer así de específico. Entonces, bueno, con esto terminamos la sesión número 4, ¿verdad? Cómo realizar una liberación en personas y en casas. Ahora sí ya pueden recibir su gafet de que ya pueden hacer liberación, ¿verdad? Ya saben el proceso ahora, ¿verdad? La próxima sesión, primero Dios, vamos a ver milagros y entretenimiento del enemigo, cosas, demás cosas que Satanás utiliza para, pues disfraza, ¿verdad? Para engañarnos. Pero ahorita yo quisiera que ahorita ya que saben identificar las principales puertas donde tú le has dado, si le has dado base legal a Satanás, pues que las puedas seguir identificando y que tú puedas hacer este proceso, ya sea contigo mismo y en la casa, ¿verdad? Y en tu casa es importante que lo puedas hacer. Entonces, vamos a orar para poder terminar esta sesión. Todos juntos, si me acompañan. Padre Celestial, en este momento, te damos muchas gracias, Señor, por toda esta información, Señor, que estamos recibiendo, Señor. Señor, yo te pido que tú confirmes, Señor, y que tú selles esta palabra en cada uno de los corazones que están en este taller viéndolo, Señor. Y que tú, Padre, puedas traer revelación, Señor, de todas las cosas que necesitan todavía, Señor, ser liberados, tanto en su persona como en sus casas, Señor. Y que tú, Señor, los ayudes, Padre, para que ellos puedan hacer este proceso, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que tú reveles a cada uno de ellos, Señor,
en este tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, Señor. Sigue libertando, Señor, a las personas, sigue trayendo libertad, Señor, rompiendo cadenas, Señor, de toda atadura, Señor, que tengan todavía, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que tú trabajes en sus corazones, Señor, y que tú traigas revelación, Padre, de cada una de estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por lo que tú vas a seguir haciendo. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.